Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante tu presencia santa, ante tu gran majestad, quiero hoy rendirte a ti, Señor, todo mi ser. Levanto a ti mis manos, levanto a ti mi voz. Recibe hoy, Señor, toda la adoración. Te adoro, mi Dios, te adoro, mi Rey. Solo tú eres santo, Señor, te adoro, mi Dios. Bendito Padre, te agradecemos que nos reúnas en el nombre de tu Jesucristo y te pedimos humildemente y sabiendo que lo hacemos también de manera inmerecida, que ese Espíritu Santo que recibimos desde nuestro bautismo, en esta ocasión lo sintamos tan presente que podamos también sentirnos motivados a entender tu palabra y a vivir aquellos valores que tú has querido proponernos en el mismo Cristo, tu Hijo. Que podamos, como dice el apóstol Pablo, ser movidos por el Espíritu y poder decir a ti, Padre, y a Jesucristo, Señor. Pero más aún, que esa filiación y esa amistad se vea también hecha comunidad y que a los que nos rodean también podamos llamarles hermanos. Te adoro, mi Dios, te adoro, mi Rey. Solo tú eres santo, Señor, te adoro, mi Dios, te adoro, mi Dios, te adoro, mi Rey. Solo tú eres santo, Señor, te adoro, mi Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a darle un poquito más a esta presentación que teníamos para los que más o menos les sonó la voz ahorita en este canto. El licenciado Portilla es la persona que se encargó de hacer nuestro himno, el de Redes Anclados en Cristo. Además de que es pues un laico que siempre está activo, siempre está participando, dando entrevistas, dando conferencias. Es maestro aquí en el seminario y bueno, pues creo que es un buen amigo aquí de todos nosotros en la cabina. Así que nuevamente le agradecemos mucho y le agradecemos que hayamos iniciado con este canto. Yo creo que es un buen punto de inicio, un parteaguas indicado, dado que vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo, siendo más específicos, el tema de Pentecostés. El Espíritu Santo, como pues ya más o menos vamos sabiendo aquí, los participantes de Redes Anclados, es el que nos mueve a alabar a Dios, al decirle Padre, ¿no? A darle estas palabras, a mover nuestra oración. Entonces, pues qué mejor persona para hablarnos acerca del Espíritu Santo que alguien que, a mi parecer, pues se deja mover por el Espíritu Santo en nuestros días. Entonces, para dar inicio con este tema de Pentecostés, pues vamos a dar por sentadas algunas cosas, pero no sé si nos pueda dar usted
una pequeña introducción acerca de el tema de Pentecostés, para darnos como esta guía de por dónde vamos a irnos moviendo en esta noche. Claro que sí, bueno, pues lo primero que tenemos que ir como aterrizando es que ha habido como distintas etapas, distintos momentos en los cuales se puede interpretar el Pentecostés, ¿no? Es decir, no siempre ha sido lo mismo, no siempre se ha visto de la misma manera. Ahorita me venía a la mente en lo que Jesús estaba compartiendo un poquito, esta presentación, me venía a la mente aquel meme, ¿no? Donde dice, yo cuando llegué todo esto era monte, ¿no? Porque efectivamente a veces vemos ya la construcción hecha, los edificios ya terminados, las ciudades levantadas, pero antes de eso hay algo, antes de eso hay un sustrato en el cual se pone todo esto, ¿no? Y el Pentecostés es una fiesta que en su origen no es cristiana. Entonces, tranquilos, ¿no? Tranquilos, porque luego hay gente que dice, no, entonces se rasgan las vestiduras y todo eso. No, hay que entenderlo, o sea, no porque no sea cristiana se celebra lo que era no cristiano, sino que se cristianiza ese festejo, ¿no? Que es muy diferente a que lo celebremos como se celebraba antes. En primer lugar, se trataba de una fiesta agrícola. Es bien bonito porque cuando uno a lo mejor se acuerde, ¿no? De sus clases de la primaria y la secundaria que decían que los pueblos antiguos se dividían rápidamente en nómadas y sedentarios, ¿no? Así como, la secundaria. Bueno, al menos para mí tiene mucho tiempo de eso, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que hacían los pueblos sedentarios era justamente la siembra y la cosecha. Entonces, era una forma en la cual ellos también tenían esta dimensión de estabilidad, ¿no? Y entonces había un punto muy importante, muy bonito, ya en estos lugares del Oriente cercano, en los cuales se festejaba en primer lugar la cosecha. Pero esto era en los tiempos de lo que hoy llamamos la Pascua, justamente, ¿no? Y más o menos duraba esta cosecha, pues adivinen cuánto tiempo, pues 7 semanas aproximadamente, ¿verdad? Y entonces, pues ya después de que se concluía y se segaba, por así decirlo, se cosechaba, no es la mejor palabra, pero se segaba los últimos granos que eran los más buenos de trigo, ¿eh? Porque voy a ponerlo con un ejemplo, ahorita que ya estamos en temporada de manguito, ¿verdad? Mangos tan deliciosos y demás, ¿sí? Pero todavía venden los primeros, que están apenas saliendo y que algunos hasta verdecitos están, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, los últimos, los que están un poquito rezagados, pues ya están maduros en su plenitud. Entonces, cuando llegaba el tiempo de la plenitud de los granos, no de los mangos, allá no, de los granos, sobre todo del trigo y todo esto, ¿no? Entonces se hacía una fiesta porque decían, ya acabamos, o sea, ya se hizo todo el trabajo necesario y ahora pues ya podemos seguir adelante y hay que festejarlo. Entonces, esa era la fiesta, en primer lugar, del Pentecostés, que no se llamaba Pentecostés, pues el nombre Pentecostés viene de una palabra griega, ¿verdad? Pero pues estamos hablando de culturas que antes de este movimiento helenista de imposición, que le llamamos imperio griego, pero no es la mejor palabra de llamarle, pero pues bueno, llamémosla así, imperio griego. Funciona. ¿Sí? Pues ellos, por ejemplo, en hebreo le llamaban la fiesta de Shavuot. Shavuot significa semana en hebreo y Shavuot es el plural, semanas. Entonces era la fiesta de las semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas, justamente, ¿no? Entonces celebraban 7 semanas, o más bien trabajaban 7 semanas, y el siguiente día era la gran festividad agrícola. Con el paso del tiempo, y eso es bien bonito, porque de esta cuestión que es totalmente natural, el pueblo de Israel la adaptó para ellos, y entonces vino un segundo momento en el cual, si me preguntan exactamente por qué, no podría responder cómo se dio ese paso como tal, ¿no? Pero se dio, que en esa misma festividad de las semanas se empezó a celebrar aquel acontecimiento fundante, porque es fundante de la llegada, por así decirlo, al pueblo de la alianza con Dios y de las tablas de la ley, ¿no? Entonces, esa subida al Sinaí de Moisés y que después baja con las tablas de ley, y es lo que, porque tengo que decirlo con esto y sé que lo van a anticipar muy bien, esa bajada de la voluntad de Dios, esa llegada hacia abajo, vaya, de las tablas de la ley,
en el monte Sinaí, ahora se recordaba también en esta misma fiesta y pues se recordaba pues una alianza. En tiempos de Jesús, Jesús ya no celebraba la fiesta agrícola, Jesús ya celebraba la alianza, ¿sí? Pero nosotros sabemos, y en eso creemos, que esa fue una primera alianza. Curiosamente, y permítame meter un poquito de ese texto, la verdad es que es importante, nuestra Biblia, si decimos se divide en dos grandes secciones, rápidamente podríamos ir, pues Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero pues a ustedes los he tenido en clases de Biblia, ¿verdad? Entonces quizá recuerden, ¿verdad? Que la mejor traducción no es Antiguo Testamento, sino Primera Alianza, ¿verdad? Primera Alianza y la segunda y definitiva alianza. El Antiguo Testamento, en su traducción así le llamamos, pero antiguo lo mejor sería primero, y luego el Testamento, alianza, porque todo lo que llamamos Antiguo Testamento gira en torno a esa alianza de Dios con el pueblo de Israel, de la cual Él ha sido fiel, y el pueblo, pues ya sabemos cómo anda. Y después viene, y el cristiano cree en una segunda y definitiva alianza. Eso es también muy importante porque si hay otra alianza, la primera sirve como anticipo, como preparación, pero también tiene que ser superada. Si se queda igual, pues ¿para qué le llamamos segunda alianza, no? Sí, claro. Sí, no hay... Sí, no hay chiste para que se renueve, para que se quede por encima. Exactamente, ¿no? Es como si las ediciones de un libro, por ejemplo, ¿no? Tengo este libro y digo, ya salió la primera edición, ahora vamos a sacar la segunda edición, ¿no? Revisada y aumentada. ¿Y qué le revisaste y aumentaste? Nada. Pues, ¿cómo, no? Entonces, la segunda y definitiva alianza es con Cristo. El Nuevo Testamento, nueva alianza, segunda, repito, y definitiva. Y ahí es donde nosotros entramos, ahora sí. Porque, y esto hay que decirlo también, es importante, San Lucas es el que nos propone leer esa fiesta judía de la alianza a la luz de la iglesia. Y entonces San Lucas nos propone una teología muy interesante, en la cual, pues evidentemente, ahora sí, ya no es que desciende la ley de Dios, sino quien desciende es el Espíritu Santo. Y ante el Espíritu, pues ya qué más ley puede haber, ¿no? Entonces viene el Espíritu, desciende, y como en su momento se dirá también, no, esa nueva ley no se escribe en tablas, sino en los corazones de las personas. Y es una relectura muy bonita de este acontecimiento que los judíos, repito, trasladaron para su fe y ahora lo trasladaron para la nuestra. Entonces, a eso iba, ¿no? Al principio. No es que nosotros celebremos la fiesta ni la judía ni la agrícola, sino que basándonos en estas festividades, incluso en el aspecto temporal, es que celebramos un nuevo Pentecostés, una nueva forma de hacer Pentecostés, ¿no? Y bueno, pues ahí está, y ahí llegamos a lo que ahora sí pues ya conocemos, ¿no? Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, y sobre otros más, por supuesto, aunque, bueno, eso después hablamos. Pero bueno, de entrada. Sí, de entrada. Muy interesante todo lo que acaba de usted de comentar, y cómo es eso, ¿no? De que algo que venía ya desde hace tiempo lo hayamos adoptado nosotros los cristianos, ¿no? Y que va cambiando continuamente, ¿no? Por ejemplo, los judíos lo celebraban de otra forma, ¿no? Y nosotros como cristianos también tenemos una forma especial para celebrar este tiempo de Pentecostés, como usted lo acaba de mencionar, ¿no? Pero aquí me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias que hay entre la celebración, tanto la judía como la cristiana, ¿no? En este tiempo que nosotros, ¿no? Bueno, como cristianos, ¿cuál sería la gran diferencia entre cómo lo celebraban los judíos a cómo nosotros lo celebramos actualmente como cristianos? Es buena pregunta, en primer lugar, porque, fíjense nada más, por ejemplo, los judíos tenían varias fiestas, los judíos eran de fiestas. Y el Pentecostés era la segunda festividad más importante, la que los obligaba, por así decirlo, a ir al templo. Ahora que preguntas cómo le hacían, ¿no? Pues iban al templo y recordaban, rememoraban y hacían ritos que hacían esta actualización de su alianza con Dios, ¿no? Ya decía hace ratito, de la fidelidad que Dios ha tenido con su pueblo. Y ellos lo que hacían mucho era recordar esta frase que es impresionante y que nunca la hemos terminado de valorar, y es: yo estoy con ustedes.
¿sí? Entonces en el Pentecostés, la alianza, vaya, cualquier alianza con Dios es Dios recordándonos, yo estoy con ustedes. Y es lo que el pueblo judío celebraba. Y aquí entra un poquito la gran diferencia entre la doctrina y la vivencia de nuestra fe, ¿no? Porque, pues ciertamente, como que en el año tenemos 3 festividades muy importantes, también nosotros, para empezar, tenemos también muchas fiestas. Si los judíos tenían muchas, Sí. nosotros tenemos más, ¿verdad? Todos los días tenemos una festividad. Pero la fiesta que llamamos fiesta del Padre es la Navidad. Algunos la consideran como una fiesta del Hijo, porque es el nacimiento de Jesús, pero se enfoca mejor en la paternidad de Dios. La Pascua es la festividad del Hijo, propiamente. Y el Pentecostés cierra justamente la revelación y la festividad para con Dios como el centro, ¿no? Es la fiesta del Espíritu Santo. El Pentecostés sí le llamamos la fiesta del Espíritu Santo. Solo que, y ahí viene la cuestión de la distinción, lamentablemente nuestro pueblo no está muy habituado al Pentecostés. Hace ya varios años, muchos, un teólogo de nombre Antonio Rollo Marín escribió un libro que se llamaba El Gran Desconocido, haciendo alusión al Dios desconocido del que habló San Pablo en el Areópago, que decía: atenienses, no, pues yo veo que creen en muchos dioses, pero hay un nicho que dice al Dios desconocido, de ese vengo a hablar. Y él, obviamente, al hablar del gran desconocido, se refería al Espíritu Santo. Porque yo suelo decir esta frase, ¿no? Creo que también la aprendí, que cuando nos ponen o nos suelen dar alguna imagen de la Trinidad, es el viejito, el Señor y la palomita buena onda, ¿no? Entonces, así como que el Espíritu siempre se ha visto relegado en ese sentido, ¿no? Conocemos mucho la acción y la actividad de Jesucristo, lo cual es perfectamente bueno, pues necesario, a más no poder, pero no conocemos tanto del Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Hace varios años, y aquí no hay problema en que sean tantos años o menos, porque estábamos en un retiro de líderes de grupos, ¿no? Entonces, estábamos justamente allá, antes de que estuviera el Auditorio Miguel Sáenz y todo eso, estábamos en el anexo de la casa de la iglesia, no crean que el anexo de otro. Y me acuerdo que quien nos estaba dando la charla hablaba del Espíritu Santo, y entonces tranquilamente dice, a ver, muy bien, denme una cita donde aparezca el Espíritu Santo. Callado. Y empieza a hablar, tú, no, tú tampoco. Gente que tenía añísimos. De por sí sabemos que si pedimos una cita en general, no la vamos a decir, pero al menos podemos tener una mínima idea, toda chueca si quieren, pero una mínima idea. Pero una cita que se refiere al Espíritu Santo, pues la clásica es el Pentecostés, Hechos 2, pero aún así, como que nuestra relación con el Espíritu Santo es un poco distante, ¿no? A eso me refiero. Por eso cuando decías, ¿no? ¿Cómo celebramos? Híjole, en lo práctico, pues lo que hacemos son vigilias, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos, vigilias, nada más. Y no debería ser eso, ¿no? En lo práctico, lo que deberíamos celebrar es una vida nueva, porque el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Y en ese sentido, pues sí necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos transforme, porque a veces creemos que es por nuestras fuerzas, creemos que es por nuestras capacidades que podemos cambiar. Pero no, es el Espíritu el que nos va transformando, pero requiere de nuestra docilidad. Esa famosa frase, ¿no? Ser dóciles al Espíritu Santo. Y el ejemplo lo tenemos, para empezar, en todo el libro de los Hechos, que se le llama el Evangelio del Espíritu. Vemos que el Espíritu es como una persona. Bueno, para nosotros es una persona, por supuesto, ¿no? Sabemos, lo voy a decir porque he tenido siempre ganas de decirlo, el cristiano cuando dice persona, no se refiere únicamente a una persona de carne y hueso. Hay gente que escucha, el Espíritu es una persona, dice, no es cierto, porque ni lo puedo ver. No, lo que pasa es que hay distintos tipos de personas. Entonces, existen las personas humanas y existen las personas divinas, ¿no? Por entonces son diferentes. Tienen una cualidad que las hace ser personas, pero no es la cuestión del cuerpo y demás, ¿no? Y ahí lo vemos, repito, como una persona, y ahí vemos claramente cómo, a mí me encanta ver cómo San Pablo dice, quiero ir a evangelizar por allá. San Pablo, que era buenísimo evangelizando, quiero ir por allá. Y dice el Espíritu, no. Se regresa. Y le dice el Espíritu, oye Pablo, pues es que mira, hay que evangelizar por acá. Es que no quiero. Sí, te vas por acá y por acá. Bueno, está bien. Una docilidad, ¿verdad?
que casi como nosotros, vaya, casi como nosotros, Por que supuesto. nos es por aquí, ¿cómo no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, no pasa. No pasar, no, pues no paso, ¿no? Es increíble esa docilidad. Entonces, ciertamente, diríamos, ¿cómo celebramos el Pentecostés? Pues es una solemnidad, ¿no? Es una fiesta para toda la iglesia y lo menos que podemos es ir a misa, lo menos. Un festejo propio, repito, pues las vigilias que son como tradición, pero pues no es que Pentecostés tiene que haber vigilia, ¿no? No se trata de eso, por supuesto. Pero la verdadera fiesta del Espíritu Santo en nosotros es aquella en la cual Él es el que nos va llevando. Esa fiesta, ya ampliando la idea, pues puede durar toda la vida, o debe durar toda la vida, ¿no? Pero así como algo muy concretito, así que digamos, si ese día, bueno, aparte de los estolones, que el color y demás, pues, Lo vaya, clásico. exactamente, pero que digamos, no, ese día se hace algo extremadamente distinto, pues no hay tal cosa así, ¿no? Pero sí tenemos que dar otra vez su sentido. Muy bien, a toda la gente que nos está viendo a través de Redes Anclados en Cristo, de la página de la Arquidiócesis de Jalapa y la página del Seminario Mayor, los seguimos invitando a que vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios ahí en el en vivo. Y después del descanso vamos a ir comentando y respondiendo a todo aquello que sea necesario. Pero continuando con las dudas y retomando aquí el punto que decía Oscar acerca de que es necesario retomar, ¿no? Todo lo que viene pues antes, ¿no? Pentecostés viene desde la fiesta, ¿no? Desde los agrícolas, pasa por los judíos, llega hasta nosotros, ¿no? Me parecía muy interesante que en la fiesta agrícola festejan después de las 7 semanas, ¿no? Y sabemos que pues para el pueblo judío y para nosotros el número 7 está cargado de cierto simbolismo, ¿no? En este sentido. Entonces mi pregunta iba como por ese lado, ¿no? ¿Es una coincidencia que nosotros hayamos tenido el Pentecostés después de las 7 semanas? ¿O verdaderamente está como cargado de este símbolo? ¿O qué es lo que significaría estas 7 semanas? Es compleja la pregunta. Complejo significa que, no sé si sabíamos que complejo significa que tiene muchos dobleces, ¿no? Entonces hay que desdoblar para poder explicar. Entonces se hace necesario hacer una aclaración, ¿no? En primer lugar, el símbolo no hace la realidad hace el símbolo. Es decir, el 7 se vuelve un número simbólico porque parte de la realidad. No es al revés, ¿no? Que dado que el 7 es simbólico, ahora lo vamos a poner, ¿no? Y vamos a hacer la fiesta de 7 semanas. No, pues es que eso era lo que duraba aproximadamente la siega, ¿no? Antes de que se me olvide, quiero decir un punto bien bonito, pero que es muy, muy bonito. Todos recordamos que la Pascua es la fiesta de los panes ácimos. No hay ningún problema, lo recordamos perfectamente bien. Y cuando empezamos a ver todo el aspecto contextual, nos damos cuenta de que efectivamente la Pascua se celebraba a las carreras. O sea, como que era lo primero y ya sabes, ¿no? Pero, ¿qué pasaba 7 semanas después, justamente? Ya que acababan, pues ahora sí, de dar fruto los granos y todo esto, ya que se acababa la cosecha, la siega, decíamos, entonces lo que se hacía en un primer momento como a las carreras, ahora se hace con paz. Y no sé si ustedes sabían que el Pentecostés es la fiesta de los panes con levadura. Así como la Pascua es de los panes ácimos, porque es ya, el Pentecostés es reposar. En el Pentecostés ya había permiso de que se usara el mejor pan, el más maduro, el bueno, por decir, los granos, ¿no? De los granos sale el pan. No es que, no sé si alguien sabía, pero no, el pan no se da en Sí. ramas, ¿no? Pero parecía que así lo dije, ¿no? Pero bueno, se usaba el mejor pan por los mejores granos y ya ahí ya se le ponía levadura. Y eso era muy importante porque, ahí viene el asunto, cuando San Lucas dice, es que ahí lo complicado, San Lucas es el que nos propone que el Pentecostés, bueno, que la llegada del Espíritu sea celebrada a los 50 días, por lo que se decía antes. Pero esa es la teología de Lucas. Según alguna otra teología de la misma Biblia, no de nadie, no es mía, ¿no? El Espíritu Santo puede haber llegado en otro momento, ¿no? Pero eso ahorita lo podemos retomar.
nada más decir justamente eso, ¿no? Que efectivamente el 7 es simbólico, pero porque ya partía de la realidad, porque era lo que duraba, ¿no? Es como si dijéramos un huevito de gallina, son 20 días, ¿no? Los que tarda en eso. Y si después nosotros usamos el 20 como simbólico, decimos, ¿y entonces cómo entró el 20 del huevito? No, pues que ya estaba desde antes, ¿no? Entonces, Sí. igual con todo esto, lo agrícola que decíamos, eso ya estaba, o sea, por la pura naturaleza. Ya acá nosotros lo empezamos a simbolizar en los tiempos y todo esto. Y, repito, lo que se festejaba en lo agrícola y la alianza y todo esto también después, en segundo momento, es lo que Lucas agarra para poder dar su mensaje. Por eso es que él propone la llegada del Espíritu en el Pentecostés, ¿sí? No propone el Pentecostés, propone la llegada del Espíritu en el Pentecostés, por todo lo que significa. Mencionaba algo usted muy importante, ¿no? Hablaba sobre la teología de San Lucas, ¿no? Pero, bueno, creo que es también algo interesante saber, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen las otras teologías sobre la venida del Espíritu Santo? Yo creo que es una pregunta que también sería muy interesante, ¿no? De que a lo mejor nuestros espectadores también, pues, tendrían esa duda. Pues básicamente todo parte de la idea que se tenga de la misma resurrección, ¿no? La resurrección y la glorificación, y uso esa palabra porque justamente es la que nos da pie a una segunda interpretación, por lo menos, ¿no? Y hablo de los evangelios, ya otras posturas pues también. A ver, vamos por partes. Según la narración de San Lucas, pues Jesús resucita, permanece durante 40 días hasta que asciende a los cielos. Esto, que también podríamos llamarle glorificación de Jesús, sucede entonces a los 40 días, insisto, y es la fiesta de la Ascensión, y 10 días después es la fiesta del Espíritu Santo. Pero, y como siempre les digo, pues leamos la Biblia, ¿no? Yo creo que ahí está el punto. Si aprendemos a leer la Biblia, ahí está el punto que nos va a ayudar muchísimo. La teología de Juan, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Juan el Evangelista? Pues si recordamos, dice el capítulo 20, que estaban todos reunidos, lo acabamos de leer no hace mucho, unas cuantas semanas, ¿no? Estaban todos reunidos, con las puertas cerradas, ¿se acuerdan? Y dice que entonces Jesús se aparece en medio de ellos, ¿no? ¿Y qué les dice? La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y dicho esto, sopló el Espíritu Santo. Ahora bien, si ese dato lo enlazamos con el mismo Juan, tenemos un error muy constante nosotros, y es mezclar evangelios. Cada uno de los evangelistas presenta la buena nueva de Jesús según lo que el Espíritu mismo le va diciendo y todo esto, y presenta en ese sentido una forma muy propia y particular, dependiendo del tiempo, de la comunidad, su misma forma de pensar y escribir. Entonces nosotros solemos mezclar mucho los evangelios. Por eso es que aquí, por ejemplo, en este caso, les estoy diciendo vayamos al mismo Juan. Y en el capítulo 7, versos 37, 39, 30 y 40, dice ahí que el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: vengan a mí todos que sedientos y beban de mí, porque es escrito, de su seno correrán ríos de agua viva. Y dice entonces, esto lo decía Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, que todavía no había, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, si ya en la aparición a los 10 decimos, porque de los 12 que tenía, uno pues el buen Judas se nos fue, ¿verdad? Se nos adelantó. Otro, el buen Tomás, quién sabe dónde andaba. Y quedaban 10. Entonces, de esos 10, dice ahí que Jesús les dio el Espíritu Santo. O sea, ya había Espíritu Santo. Por lo tanto, matemáticamente dicho, ya Jesús había sido glorificado, ¿sí? Lo que para San Lucas demora 40 días, la glorificación de Jesús, para Juan sucede el mismo día, ¿sí? Y el mismo día puede ya él otorgar el Espíritu Santo. Habrá quien diga, no, bueno, pero es que eso fue con los apóstoles y lo demás fue para toda la iglesia. Híjole, pues yo que ahí tendríamos otro problema también, porque habría que preguntarnos quiénes estaban el día de Pentecostés, ¿no? Según porque nosotros
también tenemos otro problema que es leemos por cachos, ¿no? Leemos, a veces, con que leyéramos un versículo o dos antes, un versículo después de todo esto, podríamos entenderlo mucho mejor, ¿no? Y es que no es tan fácil responder esa pregunta, de verdad que no es nada fácil, porque dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, pero ¿quiénes son esos todos? Si yo me voy a lo inmediato anterior, tendría que haber como unos 120. Pero si recordamos, dice que estaban reunidos, a lo mejor ubican esta idea en el aposento alto, o sea, en un lugar así, y 120 reunidos. Para empezar, materialmente dicho, es muy difícil, pero históricamente dicho, es todavía más difícil, porque acababan de pasar, según esta propuesta, 40 días, 50, pónganle ya, ¿no? 50 días de la resurrección de Jesús, todavía no había tantos seguidores, como para decir que estaban reunidos 120. Y volviendo a los simbolismos, 120 es un número muy interesante, es 12 por 10. Entonces, ¿qué significan 120 hermanos reunidos? Y pues resulta que un poquito antes vemos que estaban reunidos también solamente unos cuantos, entonces como que esa parte de decir a quienes se les fue dado el Espíritu en el Pentecostés, que nosotros creemos, y por eso dije al principio, ¿no? En el Rosario decimos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Así lo decimos, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban realmente, no? O sea, se ponen a investigar, a leer, mejor dicho, y no es tan fácil responderlo. Por eso es que no podríamos decir, no, pero es que San Juan habla de que el Señor le dio el Espíritu solamente a los apóstoles y a 10, mientras que San Lucas habla de que se dio a toda la iglesia. No tiene como una solidez de argumentación esa afirmación, ¿no? Más bien, repito, se puede entender cuando sabemos que cada uno tiene su propia teología, ¿sí? Su propia forma de entender el misterio y de presentar el misterio a todos los demás, ¿no? Esa es su teología, cómo entiendo y cómo presento el misterio. En lo esencial nunca tendrán ningún problema, nunca ninguno, pero en aquellas cuestiones que pueden ser dialogadas, lo pueden poner como ellos vean mejor, ¿no? Para sus comunidades, no pasa nada. Lo que pasa es que nosotros no somos un poquito necios a veces, ¿no? Para leer la Biblia y para entenderla y decir es que esto así lo dice y aquí, pero no es la forma correcta de leer la Escritura, ¿no? Entonces, por lo menos hay esa otra teología que el Espíritu llega el mismo día. Lo mismo pasa con el nacimiento de la iglesia. Ustedes van a escuchar en Pentecostés, que es cuando nació la iglesia, ¿no? Pues también está la teología de Juan, en la cual nace en la cruz, ¿verdad? Recordemos esta frase muy famosa: así como del costado abierto del primer hombre nació su esposa, del costado abierto del segundo y gran hombre, el nuevo hombre, nació también su esposa, la iglesia. Entonces, en ese sentido, en la teología de Juan, la iglesia nace en la cruz, pero en la teología de Lucas podríamos decir que nace la iglesia en el Pentecostés. Yo suelo decir que es cuando se manifiesta. Y bueno, aquí diría que humildad aparte, pero no, yo no conozco la humildad, entonces ni siquiera tengo que decirlo, ¿no? Me dio mucho gusto porque yo esto lo afirmaba y una vez leí que alguien más también lo decía, ¿no? Que es cuando se manifiesta, y ese era Juan Pablo II, ¿no? Que también decía que se manifestó. Entonces digo, bueno, pues no estaba tan mal, tan desquiciado, ¿verdad? Es un cualquiera, ¿no? Bueno, en este sentido, hablando de la venida del Espíritu Santo, una pregunta que yo tenía cuando era chico, tal vez ya no tiene que ver mucho con Pentecostés, pero sí con el Espíritu Santo, y que me acuerdo que no fue una pregunta textual que hicimos en clase, pero más o menos tiene que ver, y creo que sería de gran ayuda para la gente que nos está viendo. Es que sabemos que en la confirmación es cuando nos llega el Espíritu Santo, ¿no? Los 7 dones y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo, siendo chico, que veía personas, ¿no? Que participaban, que se les notaba, ¿no? La manifestación del Espíritu. Y entonces luego me veía a mí, veía a otras personas que compartían en el grupo, y digo, bueno, como que nosotros no tenemos el Espíritu, ¿no? Entonces como que yo a veces llegaba a pensar pues yo no lo tengo, en que me confirmaron mal, no sé, en algo, ¿no? Pero que el Espíritu Santo no estaba en mí, ¿no? En ese sentido. Ya luego, le digo, en alguna de sus clases, comprendía que era, más que nada que no, pues se dejaba manifestar, ¿no? Que no se dejaba brotar en este sentido. Entonces, no sé si pueda dar una palabra al respecto.
Sí, bueno, es también muy interesante, ¿no? La propuesta, porque efectivamente a veces lo que queremos son cosas muy concretas, ¿no? Y queremos verlo. Bueno, para empezar tenemos que decir que somos diferentes, ¿no? Y que una de las grandes características de la iglesia es la unidad en la diversidad, porque así como la iglesia en sí misma, como San Pablo lo decía, ¿no? Como un gran cuerpo y cada uno tiene una función distinta, como personas también somos muy diferentes, ¿no? Y si yo, permítame que mencione así como tres eh, estereotipos, pero permítame tantito, si yo le digo a Juan Gabriel y le digo a, por eso permítame el estereotipo, ¿no? A Pablo Picasso y le digo a Miguel Ángel del Renacimiento y todo, que hagan una manifestación de su amor por una persona, no van a hacer lo mismo. Juan Gabriel va a hacer una canción, ¿verdad? Sí. Picasso va a hacer una pintura, un poco rara, por cierto, para nosotros, a lo mejor para él está muy bien. Y Miguel Ángel es el que de hecho va a decir, bueno, dime qué quieres, porque te puedo hacer también una pintura, unos murales muy preciosos, o una escultura también, ¿no? Entonces, cada persona es distinta. Entonces, eso lo digo de entrada por lo que decías justamente al principio, que a algunos se les puede como notar, por así decirlo, ¿no? Pero notar de acuerdo con nuestras categorías. Es decir, yo creo que una persona que tiene el espíritu es así. Y eso es muy peligroso, porque juzgamos a las personas que no se ven como tal, decimos, no tienen espíritu, pero para nada. Pues, claro, hay cosas, si alguien vive en la mentira, pues no tiene el espíritu en ese sentido, no lo deja actuar, que, mejor dicho, ¿no? Si alguien vive en la mentira, si alguien vive en la infidelidad, en el odio y todo eso, pues claro. Pero si tú me dices, es que cuando ora no levanta las manos, cuando ora no se hinca, cuando comulga, ¿no? No cierra los ojitos, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no? Entonces ahí es cuando empezamos justamente a hacer distinciones innecesarias, porque olvidamos que cada uno manifiesta su amor de distintas maneras, ¿no? Por eso tantos pleitos que vemos el día de hoy, que venía pensando, camino hacia acá, que dice que el Espíritu llegó estando todos reunidos, lo que decíamos ahorita, no estaban todos reunidos. Y yo decía, bueno, es que si hacemos un análisis crítico pesimista, diría, bueno, el Espíritu quiere llegar, pero nos ve a todos realejados, unos de otros, ¿no? Porque obviamente tanto dentro de la misma iglesia, que es lo que más podría contar, vemos como algunos grupos se llegan como a proclamar como que el Espíritu es patrimonio suyo. Y dices, no, o sea, definitivamente no. Ni siquiera es patrimonio de la Iglesia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el dueño, no el tesoro. ¿Sí? Nosotros creemos, es que tú tienes el tesoro del Espíritu. No, 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 Él te tiene a ti. Entonces, que podamos entender esa parte nos va a ayudar muchísimo, porque entonces ya no vamos a decir, ya no vamos a querer manejar al Espíritu a nuestra conveniencia, sino que vamos a decirle, pues manéjanos tú, ¿no? Tú llévanos, tú haznos callar cuando tengan que callar, tú haznos hacer lo que sea necesario, ¿no? Y en ese sentido es que mucha gente podría, miren, voy a comentar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y lo comento porque yo creo que ya caducó, ya prescribió como delito, ¿no? Que lo contara, que lo cuente, mejor dicho, ¿no? En un campamento hace muchísimos años, mínimo unos 25, imagínense, ¿no? Pues no había nacido, creo. No, O iba naciendo apenas, no sé. Pero yo ya estaba grande. Entonces fuimos a este campamento y yo llegué después, justamente como un día después, y me acuerdo que llegué a preguntar, obviamente, ¿no? ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo? Y alguien me quiso contar una experiencia que había tenido y dice, es que fíjate que aquel cuate, el que se ve, perdón, pero el que se ve como que más payaso, más sangrón de todo el grupito que viene, dice, hizo algo bien interesante, así, a ver, cuenta. Pues había una dinámica en la que tenían que hacer su propia caña de pescar y ponerse a pescar, pero en silencio, ¿no? Y ahora, ahí está la dinámica, ¿no? Y si de repente este cuate, dice que llega un niño y que se pone a hablar con el niño. Dice, ¿y por qué se puso a hablar con el niño, no? Y las personas así como que no entendiste la dinámica, o sea, la dinámica dice que tienes que hacerlo así, ¿no? Y bueno, ya después hasta lo felicitaron. ¿Qué decía la dinámica? Pues decía que había ido a pescar y que no pescaba nada. ¿Y qué les dijo Jesús? Avienten sus redes a la derecha.
Entonces, que cuando llegó el niño, llegó a la derecha de este muchacho y entendió la idea de la dinámica y dijo, ajá, si sigo haciendo lo mismo, pues nunca voy a pescar nada. Entonces, lo que hizo cuando se puso a hablar con el niño que estaba a su derecha fue anunciar el evangelio. Y, oh, qué diferencia, ¿no? Pero ahí estamos nosotros, ¿no? Es que el espíritu tiene que ser así. Si tú tienes espíritu, tiene que ser así, no sé qué tanto. Y tienes que vestir de esta forma, y tienes que hablar de esta otra forma. No, el Espíritu Santo, recordemos un principio de la teología que a mí me encanta mucho, que es, hablando de la gracia, que la gracia no absorbe, ni quita, ni destruye la naturaleza humana, la perfecciona. Entonces, no es que diga, no, es que estos están muy mal y los voy a destrozar y me pongo yo. No. Es así como tú eres, así como tú piensas, así como tú te relacionas con los demás, eso se va a ir purificando, eso se va a ir trabajando, porque esa forma de ser tuya, pues es también la que ha querido Dios para ti, ¿verdad? Entonces, se respeta lo que tú eres, se respeta cómo vives, en lo que se pueda fortalecer adelante y en lo que haya que cambiar también, pero mientras tanto, en ese sentido, pues, decía, es muy interesante porque efectivamente pareciera que el espíritu está más a nuestra disposición que nosotros a la suya, lo cual es un peligrote. Ok, es muy interesante todo lo que acaba de decirnos ahorita, pero también me surgió esta pregunta, la cual se la voy a decir. Bueno, como lo sabemos, pues ese día de Pentecostés vemos varios signos, ¿no? Lo típico que usted nos acaba de mencionar, la palomita que ahí está y bueno, nosotros así la representan las lenguas de fuego que nos dicen, ¿no? Que recibieron los apóstoles, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso de dónde se adopta o cómo fue que nosotros como cristianos lo fuimos atrayendo a la iglesia, ¿no? Porque pues es muy típico, ¿no? Ver los altares el domingo de Pentecostés, ver esos signos, ¿no? La palomita y las 7 lenguas de fuego, ¿no? ¿Cuál es el significado o de dónde viene bueno, ¿cómo podría decirlos? Esa, esos símbolos, ¿no? Que presenta ahí la iglesia para nosotros los creyentes. Pues de entrada viene de una realidad del hombre que es que somos simbólicos por naturaleza. El ser humano es un ser simbólico, un animal simbólico, le llegan a decir, ¿no? Y en ese sentido somos capaces de algo que se llama abstracción. Nosotros, yo suelo poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si aquí traigo una paleta, por ejemplo, que me regaló mi hijo, mi hija, entonces me puedo comer la paleta, pero digo, voy a guardar la envoltura. Y esa envoltura ya tiene un significado para mí, ¿no? A lo mejor para nadie más lo tiene, pero nosotros somos simbólicos, le damos un carácter trascendental, por así decirlo, es decir, que va más allá de lo que aquí está, le damos un carácter trascendental a las cosas y sobre todo, aquí se junta con otra cuestión, la realidad o la naturaleza de Dios, que Dios es inaccesible para el ser humano. A ver, me voy a permitir explicar esa parte porque ¿qué significa que sea inaccesible para el ser humano? Que el ser humano no puede, por sus propias fuerzas y su propio entendimiento, llegar a saber cómo es Dios. Lo más que el ser humano puede llegar por sus propias fuerzas es a aceptar la existencia de un ser superior, ¿sí? Y eso porque el hombre es un ser religioso por naturaleza y por vocación. Pero en ese sentido, es a lo más que podríamos llegar. O sea, voy a poner un ejemplo. Si abandonáramos a unas personas en una isla desierta, como se suele decir a veces, no llegarían a conocer de Jesús y del Espíritu Santo. Llegarían en todo caso a hablar de un ser superior, pero porque tenemos esa cualidad. Ahora bien, repito, es inaccesible. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo le llama a lo que es inaccesible? Le llama santo. Entonces Dios es el santo, porque santo significa que no tiene que ver con esto, ¿no? Que es otro, que está separado, ¿no? Es la expresión más correcta, está separado. Y nosotros lo ponemos como una cualidad moral, ¿no? Es que es muy santo. No, es una cuestión de que no tiene nada que ver con esto. Bueno, dado que tenemos esa capacidad simbólica, y dado que Dios es inaccesible para nosotros, necesitamos ponerle un símbolo a las cosas a las que no accedemos directamente, sino indirectamente. Entonces, estos signos son el vehículo por el cual yo llego a aquello. Y San Lucas, aunque se suele decir que escribe para una comunidad griega, esto también es muy importante, curiosamente conocía muy bien también el judaísmo.
ahora que nos toque la ascensión del Señor, ¿alguien se acuerda cómo se va Jesús? ¿Qué tapa Jesús cuando se va? Las nubes. Lo hicieron a propósito, no crean que no sabía. Las nubes. Va Jesús y entonces las nubes lo cubren. Pero ¿qué significa las nubes para los griegos? Pues poco menos que nada. Pero para los judíos, la nube era la presencia de Dios. Ahí está el Éxodo, ¿no? Dice la nube, la columna y todo eso, ¿no? Entonces, incluso la nube que se posaba sobre el arca, perdón, sobre la tienda del encuentro para hablar de la presencia de Dios. Siempre la nube en el ámbito bíblico es la presencia de Dios. Entonces, cuando dice, no pensemos, por favor, eso, ¿verdad? Cuando dice que Jesús se fue y las nubes lo cubrieron, no pensemos en las nubes blancas que lo están cubriendo de Jesús. Pensemos que lo que Lucas está diciendo es que Jesús está entrando en la divinidad, por así decirlo, o retornando para que no tengamos tantos problemas, ¿no? Entonces, Lucas conoce muy bien varios signos, o varios símbolos, mejor, del judaísmo. Y estos símbolos se dejan ver en el Pentecostés de Lucas, insisto, ¿no? De Lucas, porque eso es importante. El viento nos puede recordar de inmediato a Elías. La gran diferencia está en que Elías fue de más a menos, ¿no? Ese tormento, ese huracán y todo eso, hasta llegar a la suave brisa. Aquí no, aquí es un viento impetuoso, un estruendo. Y uno va a decir, ¿pero por qué? Primero, porque son teologías distintas. Pero el viento sigue teniendo su simbolismo de divinidad. El mismo Jesús dirá, ¿se acuerdan con Nicodemo? El Espíritu sopla por donde quiere, ¿no? Entonces, otra vez el viento, y no hace falta que digas que es muy fuerte o muy débil, simplemente es viento. Pues, obviamente, ¿no? La primera palabra con la que decimos espíritu es ruaj, que significa viento. Y de ahí viene el famoso neuma en griego, que es aire, soplo. Entonces, el viento siempre va a estar como que presente cuando se hable del espíritu. Y el fuego es importante también porque el fuego significa poder. En la Biblia, ¿no? En la Biblia es lo que hay que hacer también. Si queremos entender la Biblia, no podemos ver qué significa para nosotros. O sea, para ti el fuego puede significar que algo está quemando, pero ¿qué significa en la Biblia, no? O al menos para ese autor. Y entonces ese poder es ese fuego que también simboliza a Dios. Ustedes recordarán quizá el carro de fuego de Elías, ¿no? La zarza ardiendo, ¿no? Donde Moisés es interrogado por Dios, o es interpelado por Dios, ¿no? Porque el fuego también simboliza el poder y el poder divino, la presencia de Dios. Entonces, todo este tipo de simbolismos, repito, los ponemos porque somos simbólicos y no tenemos un acceso directo a Dios, pero queremos hablar de la divinidad. Entonces, yo me doy cuenta de todo eso y caigo en algo que incluso fue tema de separación en la iglesia, que fue la divinidad del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo realmente es Dios?, decían algunos, y algunos respondían que no. Hoy nosotros decimos, pero pues está clarísimo, sí, pero ya caminamos sobre hombros de gigantes, ya nosotros venimos ya después de que aquellos se pelearon, ¿no? Entonces, pero había muchos cristianos que decían que el Espíritu Santo no era Dios, pero pues ahí estamos viendo que justamente Lucas nos propone la divinidad del Espíritu Santo en estos mismos textos o simbolismos. Y pues el de la paloma, ¿no? Que también solemos mencionar mucho. Aquí hay una curiosidad muy interesante, que en realidad no dice que sea una paloma, pero así lo hemos traducido, sino que desciende como una paloma, ¿sí? Eso es lo más correcto, que quiere decir que desciende con suavidad, como cae una paloma, así, que a veces uno escucha, también es cierto, uno escucha, si pensamos en las palomas que conocemos, ahí sí, descienden con una suavidad increíble, pero ya estando en el suelo hacen un ruido. No sé si han visto eso, que aterrizan y hacen un aleteo, dices, sí que hay una paloma. Pues algo parecido, llega el Espíritu a nosotros con una suavidad, pero ya estando nosotros, alborota todo, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas, no es que sea una palomita, pero pues ya que lo entendimos así. Y hay otros, ¿no? Que es el agua, que es el aceite también, por ejemplo, ¿no? Y tantas cosas que usamos, repito, porque no tenemos un referente directo. Al único al que podemos referirnos directamente es a Jesús, y hasta eso con varias limitaciones, por supuesto. Y ya a Dios Padre, pues por medio de Jesús, pero el Espíritu Santo sí nos queda un poquito más lejos en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, profe. Previo a dar la conclusión y todo lo demás, nos comentaba al inicio de la transmisión que tenía preparada una pequeña pues dinámica con la guitarra y los cantos y demás. Entonces, no sé si nos pueda
apoyar en ese sentido, moviéndonos el Espíritu Santo. Que, Como bueno, bien sabe, con su canto, con su voz, que para los que no sepan, el maestro siempre hace muy buenas horas santas, siempre mueve los corazones, entonces es un gusto que podamos hacer esto en la cabina de Redes Anclados. bueno, en primer lugar, te agradezco por supuesto las palabras. No es que trajera una dinámica preparada, ¿no? Yo nada más decía que podríamos cantar, así, Cantemos. y así como hicimos al principio, y en este caso con un canto que la verdad es que sí me ha ayudado mucho en el proceso de entrar en oración, tanto a mí como a muchos otros, ¿no? Pero pues cada quien tiene también su momento en ese sentido. Por ejemplo, a lo mejor alguien que nos escuche quizá puede ir manejando, ¿no? Y si yo digo cerramos los ojos, pues no los cierres, por favor, ¿no? Por favor. Pero alguien que a lo mejor está en su casa tranquilamente, bueno, pues podría ser, ¿no? Y bueno, más bien agradecemos mucho que el Señor nos pide, nos invita a que seamos también esos vehículos, ¿no? De su paz, de su gracia. No lo rechazamos porque a mí no me gusta decir, no, todo es Dios, ¿no? Porque, pues, si no, estaría despreciando el don que me da de la vida, para empezar, ¿no? Si no, dice por ahí, ¿para qué vivías? ¿Para qué nacías? Si no sirves para nada, ¿no? Al contrario, somos muy valiosos, somos a los ojos de Dios súper valiosos, y por eso que nadie se sienta menos, ¿no? Tampoco que nadie se sienta más. Pero que podamos nosotros, en ese sentido, decir sí y agradecer, porque es grato que los hombres vean nuestras buenas obras y que brille nuestra luz, pero que agradezcan a Dios, que den gloria a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, concluiremos después del canto, por tanto. Entonces, pues agradeciendo también a todos este momento, este canto. De hecho, hablando de las santas, hace un par de semanas, no, pues sí, una o dos, fuimos con la pastoral vocacional, ahí lo cantamos. Recientemente en la diócesis hermana de Córdoba también lo cantamos, y me gusta mucho. Usa justamente el símbolo del Espíritu como viento, precisamente, ¿no? Y ahí le vamos pidiendo, ¿no? Es eso, decirle: viento, aquí por ejemplo, digo rápido: viento, no te detengas, llévate todos mis miedos, ¿no? Viento, enciende mi hoguera, porque el viento siempre aviva. Toca mi alma, aviva mi corazón y dame tus sueños, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte, porque cuando nosotros soñamos, a veces soñamos según lo que conocemos, ¿no? Y a lo mejor una persona lo más que ha como que soñado es terminar la primaria, por ejemplo, ¿no? Voy a decir algo, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? No es algo real de la dignidad humana, sino es un ejemplo nada más. Dice: yo sueño con terminar la primaria porque en mi pueblo hay primaria, ¿no? Pero hay gente que dice: bueno, yo sueño con terminar no nada más la primaria ni la secundaria, sino la preparatoria, ¿no? En ese pueblo, no, pero ¿tú qué sabes de la preparatoria, no? No, pues es que mis sueños van mucho más allá, ¿no? En ese sentido es que siempre nosotros hay que aprender también a soñar según lo que el Espíritu sueña para nosotros. No según lo que nosotros creemos nada más, sino según lo que Él quiere para nosotros. Vamos pues entonces a adentrarnos en este momento en una oración que pueda concluir y que pueda también ir como que haciendo esta colecta, haciendo uso del nombre de la oración de la misa, haciendo esta colecta de nuestros sentires, de nuestros pensares, pero sobre todo que nos vaya llevando también a permitirnos decirle a Él que tome el control. A veces también tenemos que aprender a decir que no lo sabemos, que no lo podemos, pero lo que podemos hay que tener también el valor para hacerlo. Viento, no te detengas, lleva contigo todos mis miedos lejos. Viento, enciende mi hoguera, toca mi alma, aviva mi corazón y dame tus sueños, tus sueños, viento.
que eres libre, tú que conoces el dolor. Viento, toma mi frío, dame el suspiro que llene de paz y de amor mis sueños, mis sueños. Viento, 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 amigo mío, renuévame hoy. Viento, 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 viento. Santo Espíritu, a veces pensamos que eres aquello con lo cual podemos acercarnos a Dios Padre o a Dios Hijo, y olvidamos que tú también eres Dios. A veces defendemos mucho que no le oramos a los santos, sino a Dios a través de los santos, pero olvidamos que también te podemos orar directamente a ti, porque eres Dios. Olvidamos que esa santidad que tú nos propones no es una utopía, sino una realidad, y ahí están tantos y tantos ejemplos. Gente sencilla, gente humilde, que ha sabido vivir con los valores del Evangelio, los valores del reino. Santo Espíritu, si pudiéramos entender que con tu presencia en nosotros y en nuestras vidas todo es posible, incluida nuestra santidad, quizá te haríamos un poquito más de caso. Si supiéramos que lo que quieres es que nos realicemos, que alcancemos la felicidad y que alcancemos aquello para lo cual fuimos creados, quizás seríamos un poquito más dóciles. Si entendiéramos que hay gente que afirma categóricamente que no hay cosa peor que alejarse de Jesús, que Jesús se vaya de nosotros, de nuestro lado, cuando Él mismo dijo que nos convenía que Él se fuera. Conviene que yo me vaya, porque si no es así, no puede venir el Espíritu Santo. Eres tan grande, Señor Espíritu, Santo Espíritu, y nosotros no hemos sabido valorar tu presencia, tu amor, tu poder, tu divinidad. Que a partir de ahora podamos hacerlo, Santo Espíritu. Que a partir de ahora queramos hacerlo, Santo Espíritu. Que a partir de ahora sea una vida contigo. Viento, viento, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.